Y hoy se va a llevar a cabo el evento de temas selectos sobre el juicio de amparo. Un tema sumamente importante porque además de ser trascendente en la doctrina y en la praxis, vienen autoridades jurisdiccionales que están dentro del Poder Judicial Federal y son los que están trabajando sobre esa sabiduría del derecho que nosotros llamamos jurisprudencia. Juri, derecho, prudencia, sabiduría del derecho. Sí. Es un honor para mí que todos los ponentes del Poder Judicial Federal hayan aceptado esta invitación a este evento y quiero darle gracias especialmente al magistrado Fernando Rangel Ramírez, que es con el que iniciamos la primera ponencia sobre el tema de causas de improcedencia y sobreseimiento. Sí. Para dirigir el evento nos va a apoyar el doctor Manuel Alejandro Vázquez Flores, del cual pues me enorgullece presentarlo porque tiene la maestría por parte del Instituto Nacional de Desarrollo y también el doctorado. Vamos a pedirle que pase a este estrado para que presente como es debido al señor magistrado e iniciar de lleno con la primera ponencia. Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Buenos días a todas y a todos. Me siento muy honrado también de estar aquí siempre apoyando a mi querido amigo, el doctor Anatolio González Emilio, quien es el director general del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Efectivamente, egresado, un servidor tanto de la maestría como del doctorado en Derecho. A continuación, voy a dar la bienvenida al doctor Fernando Rangel Ramírez. Él es magistrado del 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Es licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Plantel Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito por el Instituto de la Judicatura Federal. Es maestro en Derecho de Amparo por la Universidad de Pantlato. Es doctor en Derecho por la Universidad Llull Semper. Es juez de distrito fue juez de distrito de julio de 2002 a octubre de 2011. Magistrado de circuito desde noviembre de 2011, adscrito actualmente al primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Coordinador de tribunales colegiados en materia civil del primer circuito desde el 2015. Es miembro de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación Asociación Civil, en donde en la actualidad se desempeña como director de Relaciones Públicas y Vinculación Social, por lo que hace a la tercera región que comprende la Ciudad de México. Es miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal de febrero de 2010 a febrero de 2014. En noviembre de 2015 recibió la presea de Pantlato al mérito jurídico. Es docente en el Instituto de la Judicatura Federal, el Tribunal Federal Electoral, las universidades Llull Semper y Tepantlato, entre otras. Y él nos dará el tema causales de improcedencia y sobreseimiento. Adelante, doctor. Es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muy buenos días, muchas gracias doctor Anatolio por la invitación, la amable presentación de la que acaba de ser objeto. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy para platicar de un tema que en el ámbito del litigio no es bien recibido, que es la improcedencia y el sobreseimiento. Sin embargo, bueno, todo tiene una razón lógica en el engranaje jurídico llamado juicio de amparo. En este caso, la improcedencia es el fenómeno opuesto a la procedencia de la acción. El amparo como acción jurisdiccional que es, en este caso una acción de tipo constitucional, está sujeta a diversos requisitos para que sea procedente. Mucho se ha dicho en algún sector de la doctrina que la improcedencia constituye denegación de justicia. Yo me permito diferir de esa situación porque la acción de amparo, como cualquier acción ordinaria, está sujeto a ciertos requisitos, a ciertos principios que si no se satisfacen hacen improcedente precisamente este juicio de amparo.
Para poder entender este fenómeno de la improcedencia, es necesario atender a ciertos principios sobre los que descansa la mecánica del juicio de amparo. Y si pensamos entonces que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, y es extraordinario porque su sustento y la jurisdicción como acción que es reside en la Constitución, esto es, no se trata de una acción ordinaria regida por la legislación común, ya sea esta local o federal, no, es una acción de tipo constitucional cuya misión es el análisis o el control de la constitucionalidad de los actos de la autoridad que puedan infringir los derechos fundamentales del gobernante. Bajo esta circunstancia, esta acción de amparo se rige, entre otros principios, por el de instancia de parte agraviada y, entre otros, también por el principio de definitividad. De estos dos principios vamos a desdoblar dos subprincipios en cada uno de ellos. En cuanto al principio de instancia de parte agraviada, debemos entender en un primer término que la acción de amparo no nace por generación espontánea. ¿Qué significa esto? Que siempre tiene que haber alguien que presente una demanda, por cualquiera de los canales previstos en la propia legislación de amparo. Esto es, ordinariamente por escrito, en un caso urgente por comparecencia, incluso todavía por telégrafo, ante una autoridad auxiliar. En estos casos, incluso allá en la actualidad en vía electrónica. ¿Qué significa? Que el juez de distrito que deba conocer un asunto de amparo no puede oficiosamente abrir un expediente y establecer que un determinado acto pueda afectar o no a una persona. No. Cualquier persona que se sienta afectada por el acto de autoridad o en los casos graves previstos en el artículo 15 de la propia ley de amparo, que refiere a aquellos actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, bueno, pues aún en esos casos, alguna persona completamente distinta al quejoso y sin que necesariamente tenga representación de este último, podrá ir a pedir amparo en representación de este. No obstante, aún en esos casos, la acción de amparo está, para su continuación y procedencia, está regulado que sea el quejoso quien deba comparecer a ratificar su voluntad de hacer suya la demanda de amparo y continuar con ese procedimiento. Bajo estas circunstancias significa entonces que aquí lo que estamos viendo es un tema de entrada de legitimación procesal. Alguien debe de promover el juicio de amparo y ordinariamente este amparo lo va a promover el propio quejoso, su representante o mandatario, o en los casos del artículo 15 de la propia ley de amparo, cualquier persona, con la condición de que posteriormente sea el quejoso quien ratifique la demanda. Este mismo principio de instancia de parte agraviada tiene que ver con otro tema llamado la llamada legitimación activa en la causa. Esto es, que la acción de amparo solamente debe ser su titular aquel que resienta una afectación en sus derechos fundamentales por virtud de un acto de autoridad. Significa entonces que si yo soy el quejoso en un juicio de amparo porque una orden de lanzamiento, una orden de arresto o una sentencia definitiva emitida en determinado procedimiento afecta mis derechos, bueno, pues precisamente yo tendré que ser el destinatario de ese acto de autoridad, aunque no sea yo el destinatario, ese acto de autoridad me tiene que afectar mis derechos propios para que entonces el juicio de amparo sea procedente. Y estas causas de improcedencia se van reflejando precisamente en la propia ley de amparo. En el artículo 61 de la propia legislación establece, entre otras causas, que el amparo es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. ¿Sí? Entonces aquí vamos cómo se van armonizando precisamente estos principios del juicio de amparo. Ahora, en cuanto al principio de definitividad, la doctrina ha dado mucho a reducirlo simplemente al hecho de que el amparo es improcedente si no se agotan previamente a su ejercicio los recursos o medios ordinarios de defensa. Sin embargo, por principio de definitividad debemos entender un poco más que eso. ¿Por qué? Porque por este principio de definitividad, que nos da también la idea de actos concluidos, se establece que cuando el acto reclamado emana de un procedimiento, así sea este breve o sumarísimo, el amparo por regla general procede hasta la última resolución dictada en ese procedimiento.
Y en su caso, dentro de si hay algunas afectaciones procesales en el curso de ese procedimiento, estas solamente van a ser impugnadas a través de los conceptos de violación, pero no van a constituir actos reclamados destacados. El último acto tendrá que ser la última resolución dictada en ese procedimiento. Ahora, si contra esta última resolución dictada en ese procedimiento a su vez procede un recurso ordinario para la procedencia de la acción constitucional, previamente se deberá haber ejercido ese recurso ordinario y en contra de la resolución ahí recaída, si sigue siendo desfavorable a los intereses del quejoso, procederá el juicio de amparo y podrá impugnar vía conceptos de violación las presuntas violaciones procesales. Entonces vemos aquí cómo se armonizan también estos principios y entonces nos da cabida a la interpretación de otros más. Hemos visto a lo largo de la jurisprudencia de la Suprema Corte la interpretación de la propia ley de amparo, en donde establece los famosos actos de imposible reparación o los actos intraprocesales que no afectan de manera directa derechos sustantivos. Entonces, ¿qué son estos actos? Bueno, si decimos entonces que la improcedencia es un fenómeno procesal por virtud del cual no es posible el análisis de fondo de esta acción constitucional, porque no están satisfechos algunos requisitos para su procedencia, o porque el quejoso expresó su consentimiento con el acto, o porque simplemente desde el constituyente se estableció la improcedencia del amparo respecto de un acto determinado, bueno, entonces esto nos va a impedir el estudio de fondo. Estos actos de imposible reparación, ¿qué se debe entender por ellos? ¿Qué son? ¿Por qué el amparo es improcedente contra los actos que no satisfacen el requisito de ser de imposible reparación? El artículo 107 de la propia ley de amparo nos establece aquellas hipótesis en donde el amparo indirecto es procedente. A contrario, censo significará que cuando estas hipótesis no estén satisfechas, el amparo indirecto será improcedente. En la fracción quinta del artículo 107 de la ley de amparo, vamos a corroborar para no decir una imprecisión, dice el artículo 107 que el juicio de amparo indirecto procede, fracción quinta, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano se aparte. Aquí esta porción normativa nos está estableciendo un requisito, una condición para que el amparo indirecto sea procedente contra actos dictados dentro del juicio. Desde la octava época del Seminario Judicial de la Federación, la Suprema Corte evolucionó en su jurisprudencia porque el primer término estableció que este principio de irreparabilidad, que antes se encontraba previsto en el artículo 114, fracción cuarta de la entonces vigente ley de amparo, decía el principio de irreparabilidad solamente opera tratándose de actos dictados dentro del juicio. Y por juicio vamos a entender desde la presentación de la demanda hasta el dictado de la sentencia. Entonces decía ese principio de irreparabilidad solamente en aquellos juicios, en lo que es juicio. Quiere decir que no operaba, según esta interpretación, ni en actos fuera de juicio, ni en actos después de concluir el juicio. Sin embargo, en la evolución jurisprudencial, la Corte aceptó que estos principios debían de complementarse, porque si se aceptaba como principio general de procedencia del amparo, que este era procedente solo hasta la última resolución, y basta ver la estructura de algunos procedimientos como el amparo directo, en donde el acto reclamado es la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, y dentro de los conceptos de violación vamos a poder impugnar las presuntas violaciones procesales ocurridas dentro de estos procedimientos. Si este mismo principio opera tanto para los actos dictados fuera de juicio como después de concluido, porque también las reglas procesales que están en el amparo y que han sido reconocidas por la jurisprudencia han previsto que este principio de última resolución procede también respecto de estos actos, entonces el principio de irreparabilidad como excepción a aquella regla conforme a la cual si el acto reclamado emana de un procedimiento, el amparo solamente será procedente hasta la última resolución, es evidente entonces que este principio de irreparabilidad también va a operar
en aquellos procedimientos llevados a cabo fuera de juicio o después de concluido. Y como excepción a ese principio de que el amparo proceda hasta la última resolución, vamos a encontrar que cualquier acto que afecte materialmente derechos sustantivos, aun cuando se haya dictado dentro de un procedimiento y no sea la última resolución, va a proceder el amparo indirecto. Contra un pequeño inconveniente técnico aquí en el auditorio, queridos amigos, pero estamos en espera. Queridos amigos, una pequeña disculpa, un inconveniente técnico aquí en el auditorio. Seguimos en vivo para que no se desconecten. Estamos hablando sobre causales de improcedencia y sobreseimiento, juicio de amparo, juicio constitucional, amparo directo, la jurisprudencia del Poder Judicial Federal en este simposio donde el ponente es el maestro Fernando Rangel Ramírez, magistrado del 11º Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito. Nada más estamos esperando que se solucione esta falla técnica en el sonido y continuamos para que no se desconecten. Gracias.
Si gustan pasarse los de atrás para acá adelante para que se pueda escuchar un poco. Es que se fue la luz en todo. El magistrado va a bajar para que hable más de cerca con ustedes porque la luz se fue en todo el hospital. Entonces, donde quepa, pero más cerca, por favor. Pues queridos amigos, un pequeño inconveniente, aquí fallas técnicas, es la luz, está fallando en todo el hospital y entonces vamos a continuar con la pila hasta donde podamos, esperemos que no haya ningún inconveniente y pues aquí seguimos, queridos amigos. Hay todavía vacíos de este lado, allá. Bueno, este presunto inconveniente se puede allanar, entonces, ¿sí me escuchan todos? Sí. Ok. Entonces, no hay ningún inconveniente, así me siento menos artificial, así más cercanos. En el momento en que exista una inquietud con todo el mundo, la podemos allanar. Es un tema que nos alcanza para todo un diplomado, pero bueno, trataré en una hora de hacer una breve síntesis de tal manera que se entienda qué es este fenómeno de la improcedencia. Comentábamos entonces, si nosotros observamos el artículo 107, fracción quinta de la Ley de Amparo, vamos a advertir que este principio de irreparabilidad solamente se encuentra previsto para los actos dictados dentro de juicio. Por juicio, literalmente deberíamos de entender toda aquella controversia encaminada a dirimir un conflicto entre partes determinadas. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, desde la novena época del Semanario Judicial de la Federación, estableció que este principio de irreparabilidad también se actualizaba respecto de actos dictados fuera de juicio o después de concluido, partiendo además de la premisa que este mismo principio también impera en aquellos procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. ¿Qué quiere decir? Que este principio de irreparabilidad en los actos procesales constituye una excepción a aquel principio conforme al cual la acción constitucional solamente es procedente contra la última resolución dictada en un procedimiento específico, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando tengamos de frente un acto procesal, para definir la procedencia del amparo, ¿cuál es el requisito que debemos atender? Que el acto, en su caso, sea de imposible reparación. En esta nueva legislación, la Ley de Amparo nos establece qué se entiende por imposible reparación, y no dice imposible reparación, son aquellos actos que afecten materialmente. Esta palabra es importante porque tiene que ver, en su caso, con la orden o con el sinónimo de ejecución, de afectación inmediata, ¿a qué? A derechos sustantivos. ¿Cuáles son los derechos sustantivos? Bueno, aquellos inherentes a la persona, la vida, el patrimonio, los papeles, la familia, el estado civil, ¿sí? Entonces, estas reglas se van conjugando y van dando nacimiento a otras. La propia Ley de Amparo establece, vamos a entender para este fenómeno de la improcedencia otra situación. El amparo, insistimos, como medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, es una acción de tipo extraordinario, es un medio de defensa extraordinario. Ya dijimos por qué es extraordinario. No es extraordinario por ser sinónimo a fantástico o maravilloso, no, es extraordinario porque su jurisdicción emana del propio texto constitucional y de una legislación reglamentaria de artículos constitucionales. Ahora, por virtud de esa circunstancia de que es una acción extraordinaria, su procedencia está sujeta a una cuestión bien sencilla, a que conforme a la legislación ordinaria, esto es, ya sea local o federal, pero que no sea constitucional, las afectaciones que en los derechos sufran las personas, físicas o morales, ya no tengan ningún remedio conforme a esa legislación ordinaria. ¿Sí?
¿Qué quiere decir esto? Si a mí dentro de un procedimiento le admiten pruebas a mi contrario y estas pruebas producen en mi persona o en mis derechos una ejecución de imposible reparación, ejemplo, una pericial contable, una pericial en ADN, ¿qué va a significar? Procede el amparo, híjole, vamos a ver, va a proceder sin que sea necesario que se dicte la última resolución, pero yo conforme a la legislación ordinaria tengo todavía un remedio para salvaguardarme de ese perjuicio que me causa esa resolución. ¿Cuál es? Un recurso que la propia legislación procesal establece. Entonces, siempre que yo, gobernado, tenga una herramienta a través de la cual pueda ver reparadas las afectaciones que producen los actos de autoridad, yo tendré la obligación de acudir primero a ese recurso y solo que en ese recurso persista la afectación a mis derechos, entonces ya es cuando podré acudir al juicio de amparo. ¿Sí? Y este fenómeno, vamos, si ustedes se han dado cuenta o han dado seguimiento a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a cómo está su estructura, bueno, recordarán que uno de los principios o uno de los requisitos para poder llegar primero a la comisión y luego a la Corte Interamericana es que el gobernado o la persona haya agotado todas las defensas previstas en la legislación de su país. Bueno, ese principio precisamente fue adoptado por el amparo mexicano, a semejanza del amparo mexicano, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el gobernado, cuando el quejoso ha consentido el acto, el amparo es improcedente. ¿Ya quedó? No. Bueno, estamos acá. Va a parecer muy movido ese video, está en todos lados. ¿Qué significa entonces en estos casos? Que el consentimiento implica la aplicación a la promoción del juicio de amparo. Y por consentimiento, la ley de amparo va a regular distintas causas de improcedencia. Y hay consentimientos de tres tipos. Uno de ellos, se presume consentido el acto reclamado cuando el quejoso no promueve la demanda dentro del término previsto en la propia legislación de amparo. Recordemos que el término genérico es de 15 días, tenemos también plazos de 30 días tratándose de normas generales autoaplicativas a partir del inicio de su vigencia. Tenemos plazos de 6 años, de 8 años, dependiendo si son asuntos agrarios o son asuntos penales, ¿sí? Y tenemos actos donde la acción de amparo no está sujeta a ningún otro plazo. Pero esa es una forma de consentimiento que genera la improcedencia del juicio de amparo. Otra forma de consentimiento es precisamente cuando el gobernado, teniendo a su alcance un remedio procesal contra el acto que le afecta, no lo agota previo al juicio de amparo. Bueno, esta también es una forma de consentimiento, solo que la ley de amparo no se regula como consentimiento. Procesalmente, el no impugnar a través de los medios ordinarios de defensa un acto de autoridad que me perjudica genera el consentimiento. En este caso estaría regulado en el juicio, en la ley de amparo la improcedencia, pero por no agotar esos recursos precisamente. Otra forma de consentimiento es aquella expresión o manifestación de voluntad, que recordemos que conforme a la legislación civil hay ciertos actos o ciertas omisiones que llevan a interpretar que el gobernado está consintiendo determinada circunstancia o determinado acto. Bueno, la ley de amparo también recibe esta circunstancia y dice, bueno, cuando esté demostrado en el expediente que el quejoso expresó su voluntad o su conformidad con el acto reclamado, o que haya manifestaciones de esa voluntad que entrañen ese consentimiento, pues la acción constitucional también será improcedente. Este, a su vez, tiene otras derivaciones en la improcedencia del juicio de amparo. Si entonces estamos viendo que es un requisito de procedencia el que si contra el acto de autoridad que me agravia existe un medio ordinario de defensa, yo tengo que acudir previamente al juicio de amparo, bueno,
la propia legislación de amparo establece que en algunos supuestos, dada la ambigüedad del recurso o dado que se trate de un sujeto tutelado el que está frente al acto de autoridad, pensemos en menores o incapaces, que en algunos casos la propia legislación de amparo o la jurisprudencia dan la opción de que aún existiendo un recurso ordinario, el gobernado puede decidir acudir al recurso ordinario o a la acción constitucional. Bueno, cuidado, porque donde el gobernado acuda al recurso ordinario, este no puede subsistir a la par de la acción constitucional. Entonces, la ley de amparo también regula ese supuesto y establece que el juicio de amparo es improcedente cuando se advierta que el gobernado, o cuando está en trámite, un diverso recurso ordinario que sea apto e idóneo para revocar o modificar precisamente ese acto de autoridad reclamado. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la improcedencia no es un fenómeno a través del cual se cierre la puerta de las narices al gobernado. Esto es, no se busca limitar el acceso a la justicia. Lo que se busca es armonizar precisamente el amparo como acción extraordinaria con los recursos ordinarios previstos en la propia legislación. No se busca que existan sentencias contradictorias, por el contrario, en todo momento el ordenamiento lo que está buscando es que exista esa armonía, que no tengamos una resolución dictada por un juez ordinario y una resolución dictada por un juez constitucional que se contrapongan y que eventualmente hagan inentendible lo que se está resolviendo en ese procedimiento específico, en ese procedimiento particular. Hay otras causas de improcedencia, que el propio legislador ha recogido del texto constitucional. Y hay una de ellas que parecerá no gustarnos, pero tiene una lógica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que ninguna autoridad debe de quedar al margen del examen constitucional, ninguna. Sin embargo, la propia ley de amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué la Corte primero dice que nadie queda al margen del examen constitucional y el amparo no procede contra actos emitidos por la misma Suprema Corte de Justicia? Bueno, la razón aparentemente tendría que ser lógica, porque entonces si no volveríamos una cadena interminable de recursos y procedimientos bajo el amparo de que nada puede quedar al margen del examen constitucional. Entonces, aun siendo una resolución emitida por un órgano terminal, en este caso la Suprema Corte de Justicia, debería de proceder juicio de amparo en su contra, y contra lo resuelto en este tendría que proceder nuevamente otro juicio de amparo u otro recurso que pueda hacer examen constitucional o de legalidad de ese acto. No, aquí también hay otro derecho fundamental que es la certeza jurídica. Y precisamente para salvaguardar ese principio de cosa juzgada y certeza jurídica, lo que se busca es que exista un límite, que exista una última palabra. Y si en este caso, en este país, el más alto tribunal es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces nada ni nadie podría enjuiciar precisamente los actos de la Suprema Corte de Justicia. Y finalmente este tema de la cosa juzgada es lo que nos da certeza de que estemos o no de acuerdo con lo resuelto, esa es la resolución que finalmente va a regir para la solución de esa controversia en particular. Ahora, recordemos que por allá de la década de los 50 del siglo pasado fue cuando se instituyen los tribunales colegiados de circuito. Estos tribunales colegiados de circuito que nacieron para ir absorbiendo poco a poco jurisdicción que le correspondía al alto tribunal. En un primer momento solamente se encargaban de analizar presuntas violaciones procesales, posteriormente fue ampliándose la jurisdicción hasta que en este momento técnicamente se tiene completa la jurisdicción para el amparo en revisión, para el amparo directo, salvo temas de estricta constitucionalidad que le siguen correspondiendo a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué pasa con esto? Si los tribunales colegiados de circuito asumieron jurisdicción que le era originaria en la Suprema Corte, era lógico entonces que estos tribunales colegiados se convirtieran también en órganos cúpula, esto es, en órganos de última instancia. Al ser órganos de última instancia, entonces es congruente que la ley de amparo en su texto vigente establezca también la improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados
por tribunales colegiados de circuito. Pero recordemos además que ustedes se preguntarán si analizan el texto del artículo 61. Bueno, ¿y qué no es una incongruencia que el legislador regule una misma causa de improcedencia en dos fracciones distintas? ¿Por qué me pone la ley de amparo, por un lado, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de tribunales colegiados de circuito, pero con la misma intencionalidad o la misma finalidad de la norma estaría en aquella conforme a la cual el juicio de amparo es improcedente contra ejecutorias, resoluciones dictadas en juicios de amparo? Pues el tribunal colegiado es un órgano de amparo. Recordemos que entre las facultades que fueron reenviadas o delegadas por la Suprema Corte de Justicia a los tribunales colegiados está la resolución de los conflictos competenciales entre tribunales, ya sea de distinto fuero o de distinta jurisdicción. Bajo esta circunstancia, estos procedimientos, estos conflictos competenciales no representan de ninguna manera un procedimiento de amparo. Bajo esa circunstancia, cuando el tribunal colegiado resuelve un conflicto competencial, no actúa como juzgador de amparo, actúa simplemente como un tribunal de competencia. Y entonces ahí cobra plenamente vigencia e individualidad aquella improcedencia del amparo contra actos de tribunales colegiados de circuito. Cuando el tribunal colegiado actúa como tribunal de amparo, bueno, entonces simplemente podemos acudir a la otra causa de improcedencia conforme a la cual el amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en distinto juicio de amparo. ¿Sí? Entonces, vamos viendo la armonía que tienen estas normas. Ahora, esto no significa que estemos de acuerdo con todas. Hay otra hipótesis de improcedencia que viene desde el texto constitucional y establece: el amparo es improcedente contra actos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Federal, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque ¿en qué se ha sustentado la improcedencia del amparo precisamente contra este tipo de determinaciones? En la suma especialización de estas controversias, en su legislación completa que rige todo este sistema de medios de impugnación, y la institución como alto tribunal para ese tipo de resoluciones de este tribunal especializado en materia electoral. Bajo esta circunstancia se ha estimado desde la doctrina y el constituyente mantener todas estas resoluciones en materia electoral al margen del amparo, dado que precisamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación funge como órgano cúpula en resoluciones dictadas en esta materia. Lo único que no puede hacer precisamente el Tribunal Electoral es un control constitucional directo. Él se rige simplemente por la interpretación conforme o por el control constitucional difuso. De ahí también la improcedencia del amparo contra este tipo de resoluciones. Una muy controversial y que se implementó precisamente en el texto constitucional. Dice la ley de amparo que la acción constitucional es improcedente contra el procedimiento de reformas a la Constitución. Eso tiene su historia porque cuando cambia la estructura orgánica del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que aquí entre nosotros siempre se ha llamado Ciudad de México, siempre, y Distrito Federal simplemente obedecía a la organización política que tenía interna y quién gobernaba realmente el interior del Distrito Federal. Pero bueno, ahora está de moda decir Ciudad de México antes del Distrito Federal. Se regula desde el texto constitucional quién va a ser o quién va a poder ser jefe de gobierno en lugar del regente que pertenecía al gabinete del presidente de la República. Bueno, y se establece como requisito de aquellas personas que podían ocupar el cargo de jefe de gobierno que no tenían que haber sido antes o no podían haber ejercido antes el cargo de regente de la ciudad. Entonces, bueno, alguien estimó que ese candado constitucional tenía nombre y apellido, entonces decidió impugnar a través del juicio de amparo el procedimiento de reforma a la Constitución que dio como lugar precisamente la expedición de esa limitación. En un primer momento se desechó la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia atrajo el recurso y estableció desde entonces que la acción de amparo no era
notoria ni manifiesta. Posteriormente se dictó la sentencia definitiva. Una vez admitida la demanda, se dictó la sentencia definitiva, se volvió a registrar el sobreseimiento y la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el asunto, negó el amparo. Lo importante de este caso es qué fue lo que señaló la Suprema Corte de Justicia en la ejecutoria respectiva. En esa ejecutoria lo que la Suprema Corte estableció es que ninguna autoridad constituida está al margen de las reglas constitucionales y tampoco está al margen ni de obedecer las reglas constitucionales ni del examen constitucional de sus actos. Bajo esa circunstancia estableció que si el constituyente permanente se aparta del mecanismo establecido para la reforma constitucional, entonces puede traer como resultado un producto viciado del texto constitucional. Ahí la Corte reconoció: el texto constitucional no puede ser materia de examen constitucional a su vez, pero el proceso de reformas sí puede serlo eventualmente si éste se aparta de los cánones previstos en la propia Constitución. Sin embargo, cuando concluye la Suprema Corte en esta ejecutoria, no hace un pronunciamiento expreso reconociendo la procedencia. No es notoriamente improcedente, esto es, atenúa un poquito esta circunstancia. Esto da como lugar que, si bien en ese asunto concreto entró a fondo y posteriormente negó el amparo porque estableció que no había vicio alguno, lo cierto es que en ejecutorias posteriores que abordaron el mismo tema estableció que el amparo era improcedente atento a otro principio que también rige precisamente la acción constitucional, que es el principio de relatividad de la sentencia de amparo, que estableció: si el amparo solo beneficia al concreto quejoso que promovió la acción constitucional, si en ese caso concreto, uno promovido por intelectuales, recordarán hace algunos años estuvo en todos los noticieros esa circunstancia, a lo mejor pocos entendíamos contra qué se promovió el amparo, pero bueno, era un grupo de intelectuales el que lo hizo. Y la Corte en aquel entonces determinó la improcedencia del amparo porque dijo: es que de llegarse a conceder la protección constitucional, esta beneficiaría a otras personas menos a los que promovieron precisamente el amparo. Y como el amparo no funciona con efectos erga omnes, por esa circunstancia decretó en aquel entonces la improcedencia del amparo. Cuando la comisión del entonces legislativo encargada de la elaboración del proyecto que dio como lugar a la vigente ley de amparo, tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con él y le hicimos una pregunta concreta de por qué ahora, a partir del texto, desde el texto legal, se estableció expresamente la improcedencia del amparo contra reformas al texto constitucional, sobre todo cuando parecía chocar con la reforma al artículo primero constitucional en cuanto al principio de pro persona y a la posibilidad del examen de convencionalidad. Y esta persona comentó: es que en México no puede existir más de un texto constitucional. ¿Por qué no puede existir más de un texto constitucional? ¿A qué se refiere con eso? Él decía: lo que pasa es que si Juan Pérez promueve amparo contra una reforma a la Constitución y eventualmente se le concede la protección constitucional, esto significa que a Juan Pérez no le va a resultar aplicable esa reforma constitucional. Entonces a él ya le va a regir una constitución distinta a la que al grueso de la población. Si posteriormente Pedro Sánchez promueve amparo contra diversas reformas constitucionales y le es concedida la protección, bueno, pues resulta entonces que a esta persona también le va a regir un texto constitucional distinto que a todos los demás. Entonces, lo compartamos o no lo compartamos, lo cierto es que ahí el legislador encargado de emitir la nueva ley de amparo lo que hizo fue establecer para ellos un candado que garantice que todos los mexicanos o todos los gobernados en este país tengamos o los dejamos bajo el mismo texto constitucional. Hasta aquí hay alguna inquietud, vamos, puedo seguir todavía, pero a mí me interesa si no hay alguna inquietud en concreto que quieran que aborde. ¿No? Bueno. Hay otros temas, como lo es, por ejemplo, esta circunstancia de cómo analizar ahora, a través del juicio de amparo, disposiciones o normas generales contenidas en el propio texto de la ley de amparo. Pues, ¿en dónde se aplica la ley de amparo? Pues en los juicios de amparo, ¿no? Parecería lógica la respuesta.
Pero desde hace muchos años, en un sector de la doctrina, se ha dado en preguntar, bueno, es que ¿a poco la ley de amparo no tiene vicios de constitucionalidad? ¿A poco es imposible que una norma que integra la legislación de amparo no sea inconstitucional? Pero como estas normas solamente se aplican al interior del propio juicio de amparo, bueno, pues era técnicamente imposible que cualquier gobernado pudiera impugnar como inconstitucional una norma prevista en la propia ley de amparo. Bueno, si bien es cierto que en el artículo 61 se prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados en otra ejecutora de amparo, lo cierto es que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recogiendo precisamente este principio pro homine y la posibilidad del examen convencional y constitucional difuso, ha establecido la posibilidad de impugnar la presunta inconstitucionalidad de normas previstas en la ley de amparo, pero solo a través de los recursos previstos para la propia legislación de amparo. Esto es, si a mí me desechan una demanda de amparo por estimarse improcedente, yo, gobernado, que no esté de acuerdo con esa resolución del juzgador, no solamente voy a poder interponer el recurso que proceda contra ese desechamiento, en donde alegue los vicios de legalidad que yo estime tiene la resolución, sino que también a través de mis agravios podré expresar argumentos encaminados a evidenciar la presunta inconstitucionalidad de esa concreta causa de improcedencia. O si me desechan una prueba en un amparo indirecto, bueno, también a través del recurso de queja, no solo podré expresar agravios en los que establezcan las razones por las cuales, a mi juicio, esa prueba tenía que haberse admitido, sino a su vez podré, en su caso, impugnar la presunta inconstitucionalidad de las normas del juicio, de la ley de amparo que yo piense que sean inconstitucionales por impedirme el ofrecimiento de determinadas pruebas. Y así lo podemos ver en todos los recursos. Ya existe esta posibilidad, esto es, no con una acción de amparo específica, pero sí a través de los mismos mecanismos de defensa que contempla el juicio de amparo. Entonces, la improcedencia del juicio de amparo lo vamos a entender como un fenómeno que nos impide, un fenómeno jurídico que nos impide el estudio de fondo de la controversia planteada, ya sea porque la acción no haya cumplido con todos los requisitos para su procedencia, por consentimiento de la parte quejosa o por disposición expresa del constituyente o de la propia ley. Pero entonces, ¿qué será el sobreseimiento? Porque el sobreseimiento también es un fenómeno procesal por virtud del cual no se puede dar el estudio de fondo de la controversia constitucional. Sí, solo que el sobreseimiento obedece más a cuestiones de tipo procesal o a imposibilidades. ¿Para qué? Para continuar, ya sea con el procedimiento o porque la acción constitucional carezca de materia. Me explico. Tenemos causas de sobreseimiento por desistimiento o por muerte del quejoso cuando los actos reclamados solamente afectan los derechos personalísimos del gobernado. Bueno, entonces en este caso, ¿qué quiere decir? Que el sobreseimiento se va a actualizar cuando durante el procedimiento de amparo deja de existir, y vamos otra vez a encontrarnos los principios del juicio de amparo, deja de existir ese principio de instancia de parte agraviada. Ya no hay quejoso. ¿Por qué no hay quejoso? Pues porque se desistió, o porque murió y el acto reclamado afectaba solamente sus derechos estrictamente personales. Entonces, dejó de existir un principio básico para la procedencia del amparo, instancia de parte agraviada. Otro, que ese es producto de la jurisprudencia de la Suprema Corte. Cuando no se lleguen o no se publiquen los edictos necesarios, ¿para qué? Para emplazar al tercero interesado. Que ha sido sumamente cuestionada esa hipótesis, ese requisito. Se ha catalogado incluso como denegatorio de justicia. Yo no creo que sea técnicamente denegatorio de justicia. Sí me parece que pueden haber otros medios más adecuados
para lograr el emplazamiento del tercero interesado, que no es un requisito menor. Recordemos que el artículo 14 constitucional, en su segundo párrafo, regula que antes de que cualquier gobernado pueda ser objeto de un acto de privación, esto es, que me priven de manera permanente de parte de mi patrimonio, de mi vida, de mis posiciones, derechos, el estado civil, de cualquier otra circunstancia, primero tengo que tener ¿qué? Audiencia, primero tengo que tener posibilidad de defenderme, de dar la versión de los hechos, de ofrecer pruebas y que se dicte una resolución que dirima esa concreta controversia. ¿Sí? Bueno, recordemos que el tercero interesado, conforme al artículo 5 de la propia legislación, establece que el tercero interesado es aquella persona que tiene interés en la subsistencia del acto reclamado o incluso que fue quien gestionó la emisión del acto reclamado. Luego entonces, eso es lo que da lugar a que en amparo se emplace al tercero interesado, porque si a él le interesa la subsistencia del acto, no le podemos privar de ese acto sin que previamente le demos garantía de audiencia. De ahí la importancia del emplazamiento para el tercero interesado. Luego entonces, como es el quejoso el interesado en que el acto reclamado sea declarado inconstitucional y que por tanto deje de existir a la vida jurídica, bueno, esa es él quien tiene la carga procesal precisamente ¿de qué? De llevar a cabo todos aquellos actos encaminados al emplazamiento del tercero. Y esto no es ajeno a las otras controversias. En cualquier otro juicio de naturaleza civil, mercantil, familiar, laboral, agrario, pues hay obligación de emplazar a la parte contraria. Y si no encontramos a la parte contraria, la legislación del procesal lo que establece como última vía es el emplazamiento por edictos. Insisto, creo, y sobre todo en la actualidad con la tecnología, que hay muchas otras vías que resultan más idóneas para hacer este tipo de notificaciones. No necesariamente a través de la impresión de un edicto en un periódico que a lo mejor en todo el país van a leer 100 o 1000 personas. No lo sé. Pero bueno, esa es materia de otro tema. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Si el quejoso no exhibe los edictos o no publica los edictos, ¿qué sucede? El juicio de amparo no puede caminar, no puede avanzar, porque no está integrada la litis, no está emplazada una de las partes. Luego entonces, como los juicios, ni el de amparo, ni ningún otro pueden permanecer en la indefinición, el incumplimiento a esta carga procesal va a generar entonces el sobreseimiento. Un requisito básico para que el juez de amparo pueda emitir sentencia respecto de la acción constitucional es que ese juicio tenga materia de estudio. Si no tenemos materia de estudio, no tenemos nada. Y entonces, ¿qué sucede cuando aparece plenamente demostrado en el expediente que el acto reclamado no existe? Pues no tenemos materia. Entonces, el amparo, ojo, aquí el amparo no es improcedente. Aquí el amparo no es improcedente. Aquí hay una causa de sobreseimiento. No tenemos materia de estudio. Entonces, no confundamos improcedencia con sobreseimiento. Tan son distintas las hipótesis en que se sustenta, que son distintos los artículos que prevén una y otra causa. Improcedencia está prevista en el artículo 61. Sobreseimiento, las causales están previstas en el artículo 63. Y la última hipótesis es cuando durante el juicio sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual lleva a estimar que por regla general la improcedencia del amparo, cuando se actualiza antes de admitida la demanda, va a generar el desechamiento de esta. Pero cuando la causa de improcedencia se actualiza después de admitida la demanda, lo que va a generar es el sobreseimiento. Pero también podemos concluir que una vez admitida la demanda, toda causa de improcedencia va a generar el sobreseimiento, pero no todo sobreseimiento se va a originar en una causa de improcedencia. No sé si hasta aquí hay alguna confusión, alguna cuestión a esta circunstancia.
Entonces, debemos entender que estas causas de improcedencia y las de sobreseimiento están encaminadas precisamente a dar congruencia al sistema y a darle herramientas al gobernado eventualmente para que ejerza sus derechos y que no sean incompatibles con otros mecanismos de defensa, que no exista duplicidad, o bien a rechazar de momento aquellas acciones constitucionales que todavía no puedan ser aptas o que no sea su ejercicio oportuno. Si el amparo es improcedente porque el acto reclamado no es de imposible reparación, ojo, ahí no estamos diciendo que el gobernado no tiene derecho de ir al amparo. Lo que estamos diciendo es, oye, este acto que estás reclamando todavía no te afecta en grado mayor. Ni siquiera sabemos si este acto procesal va a tener trascendencia real en la resolución con la que concluye ese procedimiento. No lo sabemos. Si esto último acontece, bueno, mira, la propia ley de amparo te establece otros mecanismos. Vete al amparo, directo o indirecto, dependiendo del tipo de procedimiento de que se trate. Y si esta cuestión de tipo procesal persiste en tu perjuicio, bueno, la vas a poder combatir, no como acto destacado, pero sí a través de los conceptos de violación. Y se salvaguarda el derecho de acción. Por otro lado, y como juicio que es el amparo, también entonces advertimos el principio de cosa juzgada. Y aquí también la jurisprudencia ha señalado que si bien es cierto, por regla general, el sobreseimiento del juicio no presume la cosa juzgada o no constituye la cosa juzgada, lo cierto es también que lo dice la Suprema Corte, ojo, pero hay que ver cada causa de improcedencia, porque hay improcedencias que sí van a propiciar el fenómeno de cosa juzgada, y esto se va a actualizar cuando en sentencia se establezca, o en resolución de amparo firme se establezca, que el quejoso carece de interés jurídico para reclamar determinado acto, o que el quejoso consintió expresamente determinado acto. ¿Qué significa entonces? Bueno, que atento a estos principios de cosa juzgada, y si lo que la cosa juzgada salvaguarda es un tema de seguridad jurídica, impedir que una contienda que ya ha sido resuelta de manera firme pueda ser controvertida o examinada en distinta controversia, oye quejoso, si tú consentiste un acto, pues ¿de dónde ahora resulta que te arrepientes y lo vuelves a combatir? Cuando además en todo procedimiento tenemos los principios de preclusión. ¿Sí? Entonces, veamos, y el mensaje siempre es en cualquier ámbito, no solo en el justiciable, sino también es mensaje para los que nos dedicamos al ámbito jurisdiccional. La improcedencia son reglas de excepción, son reglas que operan solo de manera excepcional. El principio general es que el amparo debe de ser procedente, a menos que por alguna causa legítima prevista en la propia legislación de amparo y que se actualice en el caso concreto, haga improcedente esa concreta acción. Entonces, la improcedencia no es una herramienta para denegar justicia, es una herramienta precisamente que salvaguarda la congruencia y salvaguarda los fines para los que verdaderamente está instituido el juicio de amparo. Entonces, ojalá tanto en el ámbito de litigio como en el ámbito jurisdiccional entendamos estas máximas para que hagamos un sistema de justicia cada vez más eficiente. Muchas gracias por sus órdenes. Vamos a darle su reconocimiento al magistrado doctor Fernando Rangel Ramírez, a quien solicito de nueva cuenta que le den un fuerte aplauso. Muchas gracias por esta exposición. Muchas gracias a todos.
Ahí está bien. Ahí está bien. Muchas gracias, magistrado. Estamos con usted. Déjeme cerrar un poquito la toma porque... Gracias. Magistrado, maestro Fernando Rangel Ramírez, gracias. Estamos en vivo y tenemos bastantes barras de toda Latinoamérica que nos siguen en este canal. ¿Con qué podemos cerrar una excelente ponencia que nos ha regalado el día de hoy? Bueno, a mí me parece que el tema de la impartición de justicia y el Estado de Derecho son de suma importancia. Por esa razón, este tipo de foros en donde se comparten experiencias jurisdiccionales desde el ámbito de la academia me parece un ejercicio sumamente importante, porque no solamente es compartir la experiencia con los asistentes, sino retroalimentarnos con lo que ellos también nos puedan aportar. Es siempre de suma importancia que estemos escuchando lo que acontezca en el día a día, que toda conducta social tiene impacto en el derecho, y eventualmente eso se traduce en el ejercicio de acciones jurisdiccionales. Todavía me parece que es la difusión de los temas de lo que es el juicio de amparo para los mexicanos, que es la última vía de defensa que tenemos, y en ocasiones, y en muchos de los casos, la más importante. Me parece que el conocimiento, no de la técnica con la que soberbiamente se le ha denominado, sino las reglas cabales. Bueno, yo voy a hablarles un poquito es lo que es sobre el voto particular de Mariano Otero. Muchas gracias, magistrado, maestro Fernando Rangel Ramírez, magistrado del 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Muchas gracias por su participación y su existencia. Muchas gracias, doctor Anatolio. Doctorado, pero aquí me lo pusieron como maestro. No se preocupen, eso es importante. Muchas gracias. Gracias. Pues, queridos amigos, con esto cerramos la primera ponencia, terminamos esta transmisión y empezamos con la segunda ponencia con el licenciado Osmar Armando Cruz Quirós.